Capítulo 1. Convicción de pecado. El peregrinaje de Cristiano. Caminando por el desierto de este mundo, llegué a cierto lugar donde había una cueva, en ella me acosté para dormir y tuve un sueño. En mi sueño vi a un hombre de pie, vestido de harapos y de espalda a su casa. Tenía un libro en las manos y una pesada carga sobre los hombros. Vi que abría el libro y lo leía. Y mientras leía lloraba y temblaba. Salmo 38 versículo 4. Isaías capítulo 64 versículo 6. Lucas capítulo 14 versículo 33. Hebreos capítulo 2 versículo 2 y 3. Y sin poder contenerse, clamó con desesperación, diciendo, ¿qué debo hacer? Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 37. En este estado lamentoso, regresó a su casa procurando ocultar su congoja para que su esposa y sus hijos no la notaran. Pero no pudo guardar silencio por mucho tiempo, porque su sufrimiento empeoró. Al fin dijo, «Ay, mi querida esposa, y ustedes, hijos de mi corazón, estoy afligido a causa de una carga que me abruma. Además, sé de buena fe que esta nuestra ciudad será quemada con fuego del cielo. Todos moriremos en ella si no hallamos algún modo de escapar, que todavía no percibo». Su familia quedó atónita, no porque creyeran lo que les decía, sino porque pensaban que tenía un ataque de angustia. Avanzaba la noche, y esperaban que dormir le apaciguara el cerebro, por lo que se apuraron a acostarlo. Pero la noche era tan angustiosa como el día. Y en lugar de dormir, la pasó llorando y gimiendo. Cuando amaneció, le preguntaron cómo se sentía y les contestó, «Me siento peor». Empezó a hablarles nuevamente, pero ellos comenzaron a endurecerse. Les pareció que tratándolo con dureza y mal humor lo haría reaccionar. A veces se burlaban, a veces lo regañaban y a veces no le hacían caso. Por eso, se retiraba a su cuarto a llorar su infelicidad. Iba al campo para orar por ellos con pesar, y también para aliviar su propio sufrimiento. Caminaba solo por los campos, leyendo a veces, y a veces orando. Y así fueron pasando los días. Evangelista, provee dirección. Una vez, mientras andaba en el campo, como lo hacía con frecuencia, leyendo su libro, y muy angustiado, lanzó un grito como lo había hecho antes, diciendo, «¿Qué haré para ser salvo?». Hechos de los Apóstoles capítulo 16 versículos 30 y 31. Vi también que miraba para un lado y para el otro, como para echarse a correr. Pero sin saber qué rumbo tomar, se quedó donde estaba. Entonces vi acercarse a él un hombre llamado, Evangelista, que le preguntó, «¿Por qué lloras?». Contestó, «Señor, veo por el libro que tengo en mi mano, que estoy condenado a morir y que después seré juzgado». Hebreos capítulo 9 versículo 27. No quiero lo primero, Job capítulo 14 versículos 21 y 22, y no estoy preparado para lo segundo, Ezequiel capítulo 22 versículo 14. ¿Por qué no quieres morir en vista de que te persiguen tantos males? El hombre contestó, porque temo que la carga que llevo sobre mis hombros me hunda más en el sepulcro. Si tal es tu estado, respondió, Evangelista, ¿por qué te quedas parado sin hacer nada? Porque no sé a dónde ir, contestó él. Entonces, Evangelista, señalando un llano muy espacioso, le dijo, ¿ves a lo lejos aquella puerta angosta? Mateo capítulo 7 versículo 14. ¿No ves a lo lejos el resplandor de una luz? Salmo 119 versículo 105. Segunda carta de Pedro capítulo 1 versículo 19. Creo que sí. Entonces le dijo, Evangelista, no pierdas de vista esa luz, dirígete derecho hacia ella y verás la puerta que, cuando llamas, se abrirá y se te dirá lo que debes hacer. Y vi en mi sueño que el hombre echó a correr, pero no se había alejado mucho cuando su esposa y sus hijos, al verlo, empezaron a dar voces, rogándole que volviese. Lucas capítulo 14 versículo 26. Pero el hombre se tapó los oídos y siguió corriendo, exclamando, «Vida,
vida, vida eterna. Sin volver la vista, siguió corriendo hacia el centro de la llanura, Génesis capítulo 19 versículo 17. Vecinos antipáticos, obstinado y flexible. Los vecinos también salieron a verlo correr, y algunos se burlaban, Jeremías capítulo 20 versículo 1, y otros le gritaban que regrese. 2 de ellos resolvieron hacerlo retroceder a la fuerza. Uno se llamaba obstinado, y el otro, flexible. Pronto lo alcanzaron. Entonces les dijo el hombre: vecinos, ¿para qué han venido? A lo que ellos respondieron: para convencerte que vuelvas. Pero él les dijo: de ninguna manera. Ustedes viven en la ciudad de destrucción, donde yo nací. Y sé con certeza que tarde o temprano, muriendo allí, se hundirán más hondo que el sepulcro a un lugar que arderá con fuego y azufre. Déjenme, vecinos, y es más, vénganse conmigo. ¿Qué? Dijo, obstinado, dejaremos a nuestros amigos y comodidades. Mateo 19 versículo 22. Sí, dijo, cristiano, pues ese era su nombre, porque todo lo que ustedes abandonarían es poca cosa comparado con lo que estoy buscando disfrutar. Segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículo 18. Y si me acompañan, y se mantienen firmes, disfrutarán lo mismo que yo, porque hay de sobra para todos. Lucas capítulo 15 versículo 17. Vengan conmigo, y comprueben que digo la verdad. ¿Qué cosas buscas, que dejas todo el mundo para encontrarlas? Lucas capítulo 14 versículo 33. Busco una herencia incorruptible, pura y que no se desvanece. Primera carta de Pedro capítulo 1 versículo 4. Está reservada en el cielo y segura allí, para ser dada a su tiempo a los que la buscan con empeño. Hebreos capítulo 11 versículo 16. Si quieren, lean esto en mi libro. Fuera con tu libro. ¿Volverás con nosotros o no? No, nunca, dijo, cristiano. Porque ya he puesto mi mano al arado. Lucas capítulo 9 versículo 26. Entonces dijo flexible: si lo que dice el buen cristiano es cierto, las cosas en cuya búsqueda son mejores que las nuestras, mi corazón se inclinará a acompañarlo. Otro necio más, dijo, obstinado. Es que, vecino, obstinado, comienzo a entender. Estoy decidido a irme con este buen hombre y confiar en él, dijo flexible. Dirigiéndose a cristiano, continuó diciendo: ¿sabes tú el camino a este lugar anhelado? Un hombre llamado evangelista me ha indicado una puerta angosta que hay más adelante, y allí nos darán indicaciones sobre el camino. Vamos, pues, buen vecino. Vamos. Y ambos partieron juntos. Yo me vuelvo a mi lugar, dijo, obstinado. No le voy a hacer caso a un señor tan equivocado y fantasioso. Cuando, obstinado, se hubo retirado, cristiano y flexible tomaron su camino por la llanura conversando de esta manera: vamos, vecino, cristiano, ya que solo quedamos nosotros dos, cuéntame más acerca de cómo son las cosas, y cómo disfrutar de ellas cuando lleguemos. Cristiano respondió: hay un reino eterno, y nos será dada vida eterna, pero que moraremos para siempre en ese reino. Isaías capítulo 65 versículo 17. Juan capítulo 10 versículos 27 al 29. Bien dicho. ¿Y qué más? ¿No serán dadas coronas de gloria y vestiduras resplandecientes como el sol en el firmamento? Mateo capítulo 13 versículo 43. Segunda carta a Timoteo capítulo 4 versículo 8. Apocalipsis capítulo 3 versículo 4. Esto es hermoso, ¿y qué más? Allí no habrá más llanto ni dolor, porque el Señor del reino limpiará toda lágrima de nuestros ojos. Isaías capítulo 25 versículo 8. Apocalipsis capítulo 7 versículos 16 y 17. Y capítulo 21 versículo 4. Bien, mi buen amigo, me alegro mucho oír estas cosas. Vamos, apuremos el paso. Pero, cristiano, dijo,
No puedo ir tan aprisa como quisiera, por esta carga que llevo en mis espaldas. Capítulo 2. En busca del Salvador. El pantano de la desconfianza. Ahora bien, cuando terminaban de conversar, se aproximaban a un pantano cenagoso que había en medio de la llanura, y ambos, por no estar atentos, cayeron en el cieno. El nombre del pantano era Desconfianza. Allí pues, se revolcaron por algún tiempo y se llenaron de lodo porque no vieron los escalones de piedra en el medio, y, Cristiano, por la carga que llevaba, comenzó a hundirse en el fango. Entonces dijo Flexible: «¡Ay, Cristiano! ¿Y ahora qué haremos?» «De veras que no lo sé», contestó este. Con esto, Flexible empezó a perder la paciencia, y le dijo a su compañero: «¿Es esta la felicidad de que me hablaste? Si tan mala suerte hemos tenido al comenzar, ¿qué podemos esperar desde ahora hasta terminar nuestro viaje? Si salgo de esto con vida, te dejaré disfrutar solo de aquel país». Haciendo unos esfuerzos desesperados, logró salir del pantano, por el lado que quedaba cerca de su casa. Allá se fue y, Cristiano, no lo volvió a ver. De manera que, Cristiano, quedó para arreglársela solo en el pantano de la desconfianza. Siguió luchando para llegar a la orilla más retirada de su casa y más inmediata a la puerta angosta. Pudo llegar, pero no salir del pantano por la carga que llevaba sobre su espalda. Pero vi llegar, en mi sueño, a un hombre cuyo nombre es Auxilio, quien le preguntó qué hacía allí. «Señor», le dijo Cristiano, «un hombre llamado Evangelista me dirigió hacia aquella puerta, para que escapara de la ira venidera, y cuando iba en camino, caí aquí». Entonces, Auxilio le dijo: «¿Pero por qué no buscaste los escalones?» «El miedo se apoderó de mí de tal manera que tomé el camino más corto y caí en este pantano. Dame la mano». Se la dio, y, Auxilio, lo sacó a tierra firme mandándole seguir su camino. Salmo 40 versículo 2. Pero, Cristiano, se le acercó y le preguntó: «Señor, ya que por este rumbo es el camino desde la ciudad de destrucción a la puerta aquella, ¿no se podría arreglar este camino para que los pobres viajeros puedan pasar más seguros por aquí?» «Este pantano», dijo Auxilio, «es causado por los muchos temores y dudas que aquí se asientan. Se ha tragado al menos 20.000 coches llenos de instrucciones sanas. Es un lugar que no tiene arreglo, es el descenso por el cual se suma continuamente la suciedad que es parte de vivir en el pecado, y por eso se llama el pantano de la desconfianza. Porque cuando el pecado cobra conciencia de su condición perdida, surgen en su alma muchos temores que lo desaniman, y se juntan y vienen a parar en este lugar, y tal es la razón por lo que este suelo está en tan malas condiciones». El consejo del Señor, saber mundano. Ya andando solo, Cristiano divisó a un hombre que se acercaba atravesando la llanura, y a poco trecho se encontraron. Aquel hombre se llamaba Saber Mundano, que vivía en la ciudad de Manejo Carnal, una población muy grande, no lejos de la ciudad de donde venía Cristiano. Este hombre, al encontrarse con Cristiano, se acordó de lo que había oído de él, pues la salida de Cristiano de la ciudad de destrucción había tenido mucha repercusión, no solo en la misma ciudad, sino también en otros lugares. «Hola, amigo. ¿A dónde vas tan cargado?» «Cargado, por cierto. Y creo que más cargado que ningún otro infeliz lo haya estado jamás. Me preguntas a dónde voy. Me dirijo a esa puerta angosta que está más adelante, porque allí, según me han dicho, me enseñarán cómo líbrame de esta carga. Tienes mujer e hijos. Sí, pero esta carga me agobia tanto, que no los disfruto como antes, y es como si no los tuviera». Primera carta a los Corintios 7 versículo 29. ¿Quién te mandó seguir en este camino para librarte de tu carga? Un hombre que me pareció muy importante y honorable. Se llama, según recuerdo, Evangelista.
No siga su consejo. No hay camino en este mundo más peligroso y problemático que este que te ha indicado, y ya lo comprobarás si sigues su consejo. Algo de experiencia has tenido ya, según veo, pues llevas lodo del pantano de la desconfianza. Pero ese pantano solo es el principio de los sufrimientos que esperan a los que andan en este camino. Escúchame, soy mayor que tú, es probable que te encuentres con peligros, desnudez, hambre, espada, leones, dragones, tinieblas y aún la muerte. Estas cosas son reales, habiendo sido confirmadas por el testimonio de muchos. ¿Por qué ha de arruinarse un hombre tan neciamente por escuchar a un desconocido? Puedo indicar cómo obtener lo que anhelas sin los peligros que, tú, por este camino, te encontrarás. Sí, y la solución es fácil. Además, debo agregar, que en lugar de esos peligros, encontrará seguridad, amistad y contentamiento. Señor, le ruego que me explique más. Pues, en aquella aldea más adelante, cuyo nombre es Moralidad, vive un caballero llamado Legalidad, hombre de muy buena reputación y hábil para aliviar a los que llevan cargas como la tuya. Sé que ha tenido mucho éxito y hasta ha podido curar a los que han perdido la razón a causa de sus cargas. Su casa está a menos de 1 milla de aquí, y si acaso no está él en su casa, tiene un hijo, un joven muy atento que se llama Urbanidad, que te puede ayudar tanto como el anciano mismo. Allí, digo, puedes encontrar alivio. Y si te parece bien podrías mandar por tu esposa e hijos para que vengan a esa aldea. Hay allí casas vacías, y podrás arrendar una a bajo precio. Allí la vida es barata, y vivirás con vecinos honrados y dignos. Por lo tanto, debieras visitar a Legalidad, y a su hijo, Urbanidad, y ellos te ayudarán, dijo el señor Saber Mundano. Al oír esto, Cristiano, se sintió indeciso pero pronto razonó. Si lo que dice este caballero es cierto, me conviene seguir su consejo, y preguntó. Señor, ¿cuál es el camino a la casa de ese buen hombre? ¿Ves más adelante aquel cerro alto? El cerro se llama Monte Sinaí. Sí, lo veo. Tienes que caminar por el costado de ese cerro, y la primera casa a la que llegues es la de él. Cristiano, entonces dejó su camino para ir a la casa del señor Legalidad, y pedir auxilio, pero cuando llegó cerca del cerro le pareció tan alto, y la parte del lado del camino tan pendiente, que tuvo miedo seguir adelante, no sea que el peñasco le cayera sobre la cabeza. Por lo tanto, se detuvo sin saber qué hacer. Además, ahora su carga le parecía más pesada que antes. También del cerro salían llamas de fuego, y, Cristiano, tuvo miedo de ser quemado. Éxodo capítulo 19 versículos 16 al 18. Empezó a sudar y a temblar de miedo. Éxodo capítulo 12 versículo 21. Empezó a arrepentirse de haber seguido el consejo del señor Saber Mundano. En ese preciso momento vio acercarse a Evangelista, y al verlo se ruborizó de vergüenza. Entonces, Evangelista se le acercó más aún, y mirándolo con disgusto, comenzó a razonar con él. Ayuda de Evangelista. ¿Qué haces aquí, Cristiano? Cristiano, no sabiendo qué contestar, se quedó callado. Entonces, continuó, Evangelista. ¿No eres tú el hombre que encontré llorando fuera de los muros de la ciudad de destrucción? Sí, señor. ¿Cómo es, pues, que te has desviado tan pronto? Porque ahora estás fuera del camino. Resulta que en cuanto pasé el pantano de la desconfianza, me encontré con un caballero que me convenció que en la próxima aldea podría hallar a un hombre que me aliviará de mi carga. ¡Qué hombre! Su porte era el de un caballero, y me habló tanto, que me convenció y aquí estoy. ¿Qué te dijo? Me preguntó si tenía familia, y le dije que sí. Pero, dije, estoy tan cargado con este peso en la espalda, que no puedo disfrutar de ella como antes. Me recomendó que me apurara a quitarme la carga, y me enseñó un camino más corto y mejor, y sin los obstáculos que hay en ese camino que me enseñó usted.
Señor. Y me dijo que ese camino que me indicaba me llevaría a la casa de un señor muy diestro en quitar cargas. Le creí, me salí del otro camino y me vine a este. Pero cuando llegué a este paraje, y vi cómo eran las cosas, tuve miedo. Ahora no sé qué hacer. Detente un poco. Escucha las palabras de Dios. Dijo, Evangelista. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Hebreos capítulo 10 versículo 38. Cristiano, pues, permaneció de pie temblando. Luego, Evangelista, le dijo, mirad que no desequéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos. Hebreos capítulo 12 versículo 25. Has empezado a rechazar el consejo del Altísimo, y de retroceder del camino de la paz, casi para tu perdición. Entonces, Cristiano, cayó casi muerto a sus pies, exclamando, ¡ay de mí, estoy perdido! Pero, Evangelista, al verlo así, lo tomó de la mano, diciéndole, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. No seas incrédulo, sino creyente. Mateo capítulo 12 versículo 31, Juan capítulo 20 versículo 26. Con esto, Cristiano, se animó un poco, y se puso de pie temblando, como lo había hecho antes en la presencia de Evangelista. Entonces, Evangelista, siguió diciendo, el hombre con el que te encontraste es un tal, saber mundano, y con razón se llama así, pues solo conoce la doctrina de este mundo. Primera carta de Juan capítulo 4 versículo 5, por cuya razón siempre asiste a la iglesia del pueblo. Moralidad. En parte porque ama esa doctrina en razón de que le evita la necesidad de creer en la muerte expiatoria de Cristo. Gálatas capítulo 6 versículo 12. Porque es de naturaleza carnal, procura pervertir mis caminos, aunque estos son los correctos. Ahora bien, hay tres cosas en el consejo de este hombre que debes detestar. Primero, el que te haya sacado del camino correcto. Segundo, su esfuerzo por hacerte aborrecer la cruz. Tercero, el hecho que te encaminó por el camino que lleva a la muerte. Siguió diciendo, la persona a quien fuiste enviado para buscar alivio, cuyo nombre es legalidad, es hijo de la esclava que está ahora en esclavitud con sus hijos. Gálatas capítulo 4 versículos 22 al 27, y es, por misterio, este monte Sinaí que has temido cayera sobre tu cabeza. Ahora bien, si ella y sus hijos están en esclavitud, ¿cómo crees que puede librarte de tu carga? Nadie jamás ha sido aliviado por él, ni nunca lo será. Romanos capítulo 3 versículo 20. Gálatas capítulo 2 versículo 16. Por lo tanto ese señor, saber mundano, es un impostor y su hijo, urbanidad, a pesar de sus miradas irresistibles no es más que un hipócrita, que no te puede ayudar. Créeme, todo lo que has oído acerca de esos disolutos no es más que un plan para apartarte de la salvación desviándote del camino en que te puse. Hebreos capítulo 12 versículos 18 al 25. Ahora, Cristiano, comenzó a maldecir el momento en que se había encontrado con saber mundano, llamándose 1000 veces tonto por seguir su consejo. También se sentía muy avergonzado al pensar que los argumentos de ese señor, que surgían de la carne, pudieran haber prevalecido sobre él, tanto que había dejado el buen camino. Hecho esto, se volvió a Evangelista, diciendo, Señor, ¿qué opina? Hay todavía esperanza. ¿Puedo ahora volverme y dirigirme a la puerta angosta? Evangelista, le respondió, tu pecado es muy grande. Sin embargo, el que está a la puerta te recibirá, porque tiene buena voluntad para con todos. Solamente ten cuidado de no volver a extraviarte, no sea que perezcas en el camino cuando el Señor se enfade. Salmo 2 capítulo versículo 12. Cristiano, llama a la puerta angosta vigilada por buena voluntad. Con esto, Cristiano, echó a andar a buen paso, sin hablar con nadie.
Iba como uno que anda por terreno prohibido, sin creerse seguro hasta llegar al camino que había dejado por consejo de saber mundano. Así que, después de algún tiempo Cristiano llegó a la puerta sobre la cual estaba escrito, llamad y se os abrirá, Mateo capítulo 7 versículo 7. Llamó, pues, varias veces diciendo, se me dejará entrar. Al fin vino a la puerta una persona seria llamada, Buena Voluntad, que preguntó quién andaba allí, de dónde venía y qué quería. Soy un pobre pecador abrumado. Vengo de la ciudad de destrucción, pero voy al monte Sión. Quiero saber si me dejará entrar. Sí, lo dejaré, de todo corazón, respondió. Y diciendo esto, Buena Voluntad, abrió la puerta. Ezequiel capítulo 33 versículo 11, segunda carta de Pedro capítulo 3 versículo 9. Y cuando Cristiano iba entrando, Buena Voluntad le dio un jalón. ¿Qué significa esto?, preguntó Cristiano. El otro contestó, a poca distancia de esta puerta hay un castillo fuerte, del cual Belcebú es el capitán. Él y los suyos tiran flechazos a los que llegan a esta puerta por si acaso pueden matarles antes de que estén adentro. Entonces, Cristiano dijo, me alegro y tiemblo. En cuanto estuvo adentro, el hombre a la puerta le preguntó quién lo había dirigido a ese lugar. Evangelista, me mandó venir y llamar, como lo hice. Y me dijo que usted, Señor, me diría lo que debía hacer. Tienes ante ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, le dijo, Buena Voluntad. Apocalipsis capítulo 3 versículo 8. Pero, ¿cómo es que has venido solo? Ninguno de mis vecinos veía su peligro como yo veía el mío. Pero, ninguno te siguió para persuadirte que te volvieras. Sí, tanto, obstinado, como, flexible, pero cuando vieron que no me podían convencer, obstinado, se fue enojado. Aunque, flexible, me acompañó un trecho hasta que llegamos al pantano de la desconfianza, en el que, de repente, ambos caímos. Fue allí que se desanimó mi vecino, flexible, y no quiso seguir. Lucas capítulo 8 versículo 13. Y entonces se fue por su camino y yo por el mío, él tras, obstinado, y yo hacia esta puerta. Ay, pobre hombre, dijo, Buena Voluntad. Es la gloria celestial de tan poco valor para él, que no la considera digna de correr algunos peligros para obtenerla. Es cierto que él volvió a su casa, pero yo también me desvié del camino para ir a la puerta, siendo persuadido por los argumentos carnales de un tal saber mundano. De veras que no sé qué habría sido de mí allí si no hubiera tenido un encuentro feliz con Evangelista, mientras cavilaba deprimido. Pero fue por la misericordia de Dios que él se me volvió a acercar, si no, no hubiera podido llegar hasta aquí. Mira adelante. ¿Ves ese camino angosto? Pues por ese camino has de ir. Fue abierto por los patriarcas, profetas, Cristo y sus apóstoles. Es derecho como una regla. Este es el camino que tienes que tomar, Mateo capítulo 7 versículos 13 y 14. Entonces vi en mi sueño que, Cristiano, le preguntó si no podía aliviarlo de su carga, pues todavía llevaba ese peso, y no encontraba manera de quitárselo sin ayuda. En cuanto a tu carga, confórmate con llevarla hasta que llegues a un lugar donde se caerá sola. Dicho esto, Cristiano se ciñó los lomos y se preparó para el camino. Buena Voluntad le dijo que a poca distancia de la puerta llegaría a la casa de intérprete, y que allí debía llamar para que le enseñaran cosas excelentes. Con esto, Cristiano se despidió de Buena Voluntad, el cual le deseó buen viaje y la compañía del Señor. La casa de intérprete. Cristiano siguió su camino hasta llegar a la casa de intérprete, donde llamó varias veces. Al fin alguien contestó, y le preguntó quién era. Señor, dijo, Cristiano, soy un viajero que ha venido de la ciudad de destrucción y voy camino al monte Sión.
El hombre que está de portero en la puerta de entrada a este camino, me dijo que si yo pasaba por aquí, usted me enseñaría cosas excelentes, que serían provechosas para mi viaje, intérprete, lo invitó a pasar a la vez que le decía, pasa, te mostraré lo que te será provechoso. Lo tomó de la mano y lo llevó a una sala muy grande llena de polvo, porque nunca había sido barrida. Después de haberla examinado un rato, intérprete, llamó a un hombre para que la barriese. En cuanto comenzó a barrer, el polvo se levantó tanto que Cristiano estuvo a punto de sofocarse. Entonces, intérprete, le pidió a una criada que estaba cerca, trae agua y rocía la sala. Hecho esto, fue barrida sin problemas. ¿Qué significa esto?, preguntó. Cristiano, intérprete, respondió. Esta sala representa el corazón del hombre que nunca fue santificado por la dulce gracia del Evangelio. El polvo es su pecado original y su corrupción interior que lo ha contaminado totalmente. El que comenzó a barrer al principio es la ley, pero la que trajo el agua y roció la sala es el Evangelio. Como viste, tan pronto como el primero comenzó a barrer, el polvo se levantó tanto que era imposible limpiar la sala, y estuviste a punto de sofocarte. Así también la ley, en lugar de limpiar el corazón de pecado, le da vida, le da más fuerza y lo aumenta en el alma, porque la ley expone el pecado y lo prohíbe, sin poder aplacarlo. Romanos capítulo 5 versículo 20, y capítulo 7 versículo 9. Primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 26. Siguió diciendo, y como viste que la criada roció la sala con agua, y así facilitó barrerla, así también cuando el Evangelio entra en el corazón con sus influencias tan dulces y preciosas, vence el pecado y lo subyuga, por lo que el alma queda limpia por la fe, y por tanto apta para que habite en ella el Rey de Gloria. Juan capítulo 15 versículo 3. Hechos de los Apóstoles capítulo 15 versículo 9. Romanos capítulo 16 versículos 25 y 26. Efesios capítulo 5 versículo 26. Vi también en mi sueño que, intérprete, tomó a Cristiano otra vez de la mano, y lo llevó a un lugar agradable, donde había un magnífico y hermoso palacio, cuya vista deleitó mucho a Cristiano, y en cuyas azoteas veía también que paseaban unas personas vestidas de oro. Entonces preguntó, ¿podemos entrar? Entonces, intérprete, lo condujo a la puerta del palacio, donde vio a una muchedumbre deseosa de entrar, pero sin atreverse a hacerlo. A poca distancia había también un hombre sentado a una mesa, no lejos de la puerta, y tenía un libro y un tintero para apuntar el nombre de todo el que entraba. Vio también que la puerta estaba defendida por hombres armados, resueltos a hacerle todo el daño posible a los que intentaran entrar. Ahora, Cristiano estaba algo confundido. Por fin, cuando todos habían emprendido la retirada, por temor a los hombres armados, vio acercarse al apuntador, un hombre que parecía muy fuerte, quien le dijo, Señor, apunte mi nombre. Hecho esto, desenvainó su espada, se puso un yelmo en la cabeza, y corriendo a la puerta acometió contra los hombres armados, que se resistieron con furia mortal. Mas aquel, sin desanimarse, siguió atacando y golpeando, hiriendo a muchos y recibiendo él varias heridas. Al fin logró abrirse paso por en medio de todos y, espada en mano, entró al palacio. Hechos de los Apóstoles capítulo 14 versículo 22. Los que estaban adentro y caminaban en la azotea, lo recibieron diciendo, entra, entra. La gloria alcanzarás. Entró, pues, y fue vestido como ellos. Entonces, Cristiano sonrió y dijo, creo que comprendo lo que eso significa. Déjame seguir mi camino. No, quédate hasta que te haya enseñado más cosas, le contestó, intérprete. Volvió a tomar a Cristiano de la mano y lo condujo a un cuarto muy oscuro, donde había una jaula de hierro y un hombre encerrado en ella. Su nombre era Retrocedido, y parecía muy triste. Estaba sentado con la cabeza inclinada, las manos plegadas, y suspiraba como si el corazón se le estuviera partiendo.
El hombre dijo, era un creyente próspero y floreciente ante mis ojos y ante los demás. Creí que calificaba para la ciudad celestial, y me daba gozo pensar que allí estaría. Lucas capítulo 8 versículo 13. Bien, pero, ¿qué eres ahora?, preguntó. Cristiano. Soy un hombre sumido en la desesperación, la cual me tiene atrapado, como en esta jaula de hierro. Y no puedo salir, no puedo. Pero, ¿cómo has venido a parar en esto? ¿Cómo? Descuidándome, dejando de ser vigilante y sobrio, dando rienda suelta a mis pasiones, pecando contra la luz del mundo y la bondad de Dios. ¿Para qué hiciste todo esto? Para disfrutar de los placeres y las ganancias de este mundo. Me propuse divertirme mucho, pero ahora cada una de esas cosas me corroe y carcome como un ardiente gusano. Entonces dijo, intérprete, cristiano, no te olvides de los sufrimientos de este hombre, y que siempre te sirvan de advertencia. Querido amigo audiolector, en nombre del equipo de El Políglota Cristiano, le saludamos y nos complace que disfrute de este canal creado y diseñado para usted, donde podrá escuchar en su idioma las adaptaciones de los mejores títulos cristianos. Libros escritos por autores de renombre en el ámbito cristiano, e inspirados en la palabra de Dios. Te alentamos a que nos acompañes y disfrutes de esta nueva serie de audiolibro titulado, El progreso del peregrino, escrito por el pastor John Bunyan. Autor de este y otros títulos famosos. John Bunyan, nacido en Elstow, Bedfordshire, Inglaterra, en el año 1628, y fallecido en Londres, en el año 1688. Era predicador bautista británico. Si bien John Bunyan concibió su obra ante todo como un vehículo para expresar las ideas religiosas del puritanismo, lo cierto es que la claridad de su prosa y las referencias a la vida cotidiana lo convirtieron en un modelo para la literatura británica posterior. Esta famosa historia del tránsito de un hombre a través de la vida en busca de la salvación sigue siendo una de las alegorías de fe más entretenidas y brillantes jamás escritas. Esta importantísima obra de la literatura inglesa es hoy considerada como la mejor alegoría explicativa de la teología y el pensamiento puritano. El libro está profundamente impregnado de las Escrituras, ya que Bunyan era un comprometido y persistente estudioso de la Biblia. Y si te ha gustado este video y el canal, te animamos a que nos apoyes a crecer dando me gusta y suscribiéndote para que podamos seguir trabajando para así traerte el mejor contenido. Hasta la próxima semana. Dios te bendiga.